Esto es Microtalks, conversaciones con los expertos más allá de la microbiología. Un espacio auspiciado por Biomerío. Conduce la doctora Donna Benadov. Hola, bienvenidos al último capítulo de esta temporada de Microtalks, conversaciones con los expertos más allá de la microbiología. Esta vez vamos a tener dos grandes invitados, no podía ser menos en nuestro último capítulo de temporada, y vamos a hablar sobre casos microbiológicos, que ha sido básicamente uno de los elementos que más les ha gustado a ustedes. Por lo tanto, vamos a repetir casos desafiantes del punto de vista de la aproximación al diagnóstico microbiológico, a los mecanismos de resistencia y a las alternativas terapéuticas que tendríamos que otorgar o tratar de encontrar en el laboratorio para nuestros clínicos. Nuestros invitados, vamos a partir por la dama, la doctora María Elvira Simián. La doctora es microbióloga, es jefa del laboratorio de microbiología del Hospital Salvador. Además es miembro del PROA de su institución y también ella es miembro del Comité Antimicrobianos y PROA de la Sociedad Chilena de Infectología. Nuestro segundo invitado es el tecnólogo médico Sebastián Cifuentes. Sebastián es parte del Centro de Referencia y Diagnóstico Médico de Osorno, miembro del equipo PROA del Servicio de Salud de Osorno. También es miembro del Comité Consultor del PEC, del Instituto de Salud Pública, y también es el único miembro que representa a Chile en el CLCI de Estados Unidos. Vamos a partir entonces con los casos clínicos. Tenemos un primer caso que es una mujer de 45 años, cuya consulta proviene de nivel ambulatorio. Clínicamente tendría disuria y tenesmo, tiene un sedimento alterado, no presenta fiebre y tiene antecedentes clínicos de ITU recurrente. Entonces vamos a preguntarle a la doctora Simián, ¿qué opina de este antibiograma? Bueno, primero muchas gracias por la invitación nuevamente, muy contenta de estar aquí. Primero uno tiene que ponerse en el contexto de que es un urocultivo, ¿cierto? Con un enterobacterial como una Escherichia coli. Y mirando como un poco en orden como uno hace esa lectura desde la microbiología, partir por los betalactámicos, ¿cierto? Y ver que efectivamente tiene resistencia a cefalosporinas de primera y de segunda generación, no así una resistencia completa a cefalosporina de tercera generación. Por lo tanto, yo sospecharía que esta cepa tiene una betalactamasa, ¿cierto?, de espectro reducido. Sin embargo, me gustaría descartar que tuviera una BLE, porque efectivamente se intermedia cefotaxima, ¿ya? Lo siguiente es mirar la piperacilina tazobactam, que es un antimicrobiano difícil de tamizar o de medir o de testear mediante microilusión en caldo, sobre todo en equipos automatizados. Tiene ciertas limitaciones y entonces hay que mirarlo un poco como con recelo, ¿cierto? Perfecto. Como con una crítica constructiva siempre. Y creo que sí es importante que no dejemos pasar que esta SIM de 8 está justo en el punto de corte sensible, o sea, a pesar de que es sensible y cae en esa categoría, igual está limitona, como diríamos en Chile, ¿cierto? El resto del antibiograma me parece que está concordante con lo que hablaba antes, o sea, los carbapenémicos todos sensibles, ¿cierto? Y es importante recalcar que probablemente ella, como ha tenido ITUS de recurrencia, ha usado ciprofloxacino, por ejemplo, que es un antimicrobiano de alto uso en la atención primaria, y por eso obviamente esta cepa es resistente. Sin embargo, tiene otras dos alternativas orales que serían útiles en este caso, como nitrofurantoína y cotremoxazol, que siguen siendo sensibles. Sí. Yo creo que antes de pasar a qué es lo que uno podría hacer en el laboratorio para tener una aproximación al diagnóstico microbiológico, al mecanismo de resistencia, hacer énfasis en algo que tú mencionaste, que es el uso masivo de las quinolonas en atención primaria. Y esto básicamente porque uno puede encontrar epidemiológicamente una resistencia hasta un 40% o incluso más. Y ha sido muy difícil hacer entender a los médicos de atención primaria que las quinolonas es prácticamente un antibiótico que no debiera ser utilizado en forma empírica, sino que debiera ser utilizado con antibiograma en mano cuando no tengo otra alternativa. Y recordar en ese sentido la nobleza de la nitrofurantoína en una ITU baja, en una mujer en ambulatorio, y con mayor razón se ha utilizado cefalosporina
durante larga data o quinolonas durante larga data. Así que de esa perspectiva yo creo que es relevante. Aquí obviamente se testeó en este antibiograma y dio beta-lactamasa espectro extendido negativo, que es parte de la tarjeta que tienen la mayoría de los equipos que hacen SIM automatizada. Sí. Seba, ahora la pregunta es para ti, porque en realidad tú te vas a... nosotros vamos a ver el antibiograma, pero también el tecnólogo tiene mucho que decir desde qué voy a hacer en la mesada para decir qué mecanismo hay detrás de esta coli, porque es desde ahí donde vamos a hacer nuestras recomendaciones, aunque en realidad aquí si uno lo mira, uno dice, chuta, no podría no ocupar nitrofurantoína, que es buena, bonita y barata. Ya, Seba, ¿qué nos cuentas? Hola, muchas gracias, doctora Benadov, doctora Simián, muchas gracias por la invitación. Estos casos son varios casos icónicos que nos han sacado un poco de los pelos, sobre todo porque una de las grandes molestias es la cefotaxima y la piptazo, ¿no? De 8, que a pesar de estar sensible, no es 4 y molesta un poco, ¿ya? Sobre todo en la parte del análisis, porque una B negativa podría estar enmascarado con otra beta-lactamasa de un espectro reducido, por ejemplo una OXA1, que es muy común en la atención primaria, pero en este caso lo primero que hay que hacer, que son lo que utilizamos a diario en el laboratorio, son pruebas de sinergia, que en este caso ustedes la pueden ver al lado izquierdo, donde se colocan entre 25 milímetros un disco de una cefalosporina de tercera que uno quiera testear, puede ser una o varias, junto a uno de amoxicilina con clavulánico. En este caso, la amoxicilina no cumple un rol vital, sino que lo que nos interesa es el clavulánico, para detectar si hay una sinergia cuando se incuba y se ve la difusión de ambos antibióticos. Podríamos ver un aumento de este halo, y esto se ve como una especie de deformidad, que un halo se atrae hacia el otro, formando a veces como círculos, forma de colas de pescado, que a mí me gusta mucho la cola de pescado, pero en este caso no sucede porque vemos que el halo es redondo con una circunferencia completa. Si bien esto puede ser subjetivo, vemos que también hay colonias intrahalo dentro de amoxiclavulánico, y eso complica un poco el tema de la lectura. ¿Cómo interpreto esto? En este caso, para mí, que es una sinergia negativa porque el círculo no se deforma hacia el clavulánico, yo diría que no sospecharía primeramente de una BLE. Pero para esto, al lado derecho de la pantalla, vemos que es lo que hay un kit confirmatorio. Este es un kit de Rosco que se llama AMC y SBL, que lo que trae es cefotaxima, que lo pueden ver acá, CTX30, aquí. Cefotaxima con clavulánico, este que tiene una C. Cefotaxima con cloxacilina, que ustedes la pueden ver acá abajo. Y cefotaxima, cloxacilina, clavulánico, por eso se llama CC. ¿Qué es lo que nos dice este kit? Cuando tenemos una sinergia positiva, cuando la cefotaxima con inhibidor es mayor o igual a 5 milímetros. En este caso, yo le he puesto los diámetros previamente, y aquí podemos ver que la sinergia está en cloxacilina y cloxacilina con clavulánico. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué significa esto? Si vemos, con clavulánico es un halo reducido y con cloxacilina es un halo mucho más grande, de hecho 7 milímetros de diferencia entre uno y otro. La cloxacilina es un inhibidor específico para las beta-lactamasas de tipo AMC. Entonces, lo que estamos viendo aquí sería una beta-lactamasa de tipo AMC que cuando se ocupa el combinado de cloxa con clavulánico también se vuelve a repetir, porque en el fondo lo único que inhibe es la cloxa. El clavulánico no se ve afectado en este caso. Recuerden que igual las enzimas de AMC, de tipo AMC, no son inhibidas por clavulánico, entonces por eso vemos todos los pequeñitos. Perfecto. Sí. Seba, yo creo que aquí hay algo importante de lo que tú mencionas que se correlaciona con las recomendaciones que uno puede hacer o con cómo uno va a editar este antibiograma, que yo creo que es importante porque tenemos una cefotaxima I
que si yo veo esa placa, la voy a tener que editar AR, ¿cierto? Y por otro lado, todas las cefalosporinas de tercera las voy a tener que editar AR, pero sí me va a quedar la alternativa cefipime, a diferencia en el caso que fuera una BLE, en el cual pierdo el cefipime como alternativa terapéutica, suponiendo que esta paciente, por ejemplo, se hospitalizara, pero no es así, es ambulatoria, pero podemos aprovechar el caso pensando también en que pudiera hospitalizarse y en cuyo caso editamos cefalosporinas AR, liberamos el cefipime, lo dejamos sensible, ¿correcto? ¿Qué opinas, Sí, Seba? sí, en este caso en particular, lo más seguro sería no utilizar la cefalosporina de tercera, porque ya la podemos evidenciar con este intermedio y dejarlas como resistentes. Ahora bien, CLCI no tiene recomendaciones específicas para AMC. Nosotros nos guiamos por lo que dice EUCAST, y EUCAST tiene un algoritmo de trabajo que es el grupo 1 y grupo 2. Este grupo 1 serían los enterobacteriales que no son inductores de AMC, que ahí podemos encontrar Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Escherichia coli, y en el otro están, digamos, los inducibles, que ahí está Enterobacter cloacae, Citrobacter freundi, y esos sí tienen muchas más posibilidades de mutación versus que, en este caso, que es una Escherichia coli. Perfecto, súper buena esa acotación. Elvira, no sé si quieres hacer algún comentario sobre en el fondo, lecciones que uno puede aprender de este casito. Para mí, bueno, algo que no dije antes, que aparte del fondo de estas limitaciones que tiene la microilusión en caldo con el tazonam o con el piptazo, también a partir de estos estudios Merino que se hicieron, también se le hizo muy mala fama a la piperacillina tazobactam. No sé cuál es tu opinión, Seba, pero al menos cuando uno leía como la letra chica, ¿cierto? Se usaron puntos de corte que después fueron actualizados, o sea, en el fondo usaron cepas que tenían mecanismos de resistencia y que tenían además, o sea, que en el fondo eran resistentes con la actualización de los puntos de corte, y por lo tanto se vio que había mayor mortalidad con piptazo. Sin embargo, creo que igual sigue siendo una alternativa cuando uno tiene antibiograma en mano, ¿cierto? Uno tiene la SIM, para un urocultivo, por ejemplo, donde se va a concentrar muy bien en orina. Entonces, como rescatar un poco de las penumbras de este piptazo que hasta ha sido tan vilipendiado, pero siempre creo que yo le digo a mis tecnólogos fijarse en la SIM, no solamente en la interpretación. O sea, ellos son profesionales que sientan en la mesa y que tienen que tener un pensamiento crítico al respecto. Y una última reflexión sobre eso es que tenemos que recordar que el piptazo nos previene la llegada de los carbapenémicos. Entonces, desde el punto de vista del PROA, es súper importante hacer esta reflexión y también desmistificar lo que probablemente este estudio significó para la visión de los clínicos del uso de piptazo. Estoy absolutamente de acuerdo que probablemente en forma empírica no lo voy a ocupar en una bacteremia, pero si tengo antibiograma en mano, si tengo un foco en el cual se concentra en forma segura, en vez de darle un carbapenémico desde el punto de vista PROA, obviamente conviene pensar en piptazo. Muy de acuerdo. Vamos a pasar al siguiente caso clínico, que es el caso 2. Es un paciente masculino de 66 años, un politraumatizado que lleva hospitalizado 10 días en un intensivo, que tiene fiebre y secreción respiratoria, aumento en el fondo de las secreciones respiratorias a través del tubo, está intubado, y se realiza un hemocultivo dando como resultado el aislamiento que ustedes ven en pantalla. ¿Okay? Y de este aislamiento, que está en un recuento significativo, vamos a obtener el siguiente antibiograma. Ok, Elvira, vamos con este antibiograma, esta pseudomona. Hay muchas cosas que decir sobre la pseudomona y también sobre este antibiograma específicamente. Bueno, lo primero es que cuando uno hace clic en el informe, al tiro viene el llamado, ¿cierto? Sí, del clínico, de la sala donde uno informa esto. Porque corren en círculos. ¿Qué hago con estas pseudomonas que según todo R? La categoría, según la literatura, se clasifica como pan-resistente, ¿cierto? Pan-drogo resistente. O sea, no tiene ninguna alternativa de todas las familias de las que dispone.
Entonces aquí empezamos a trabajar nosotras, ¿cierto? En el laboratorio. Nosotras no corremos en círculo. Nosotros no corremos en círculo, ponemos paños fríos y decimos, bueno, habrá algo que hacer, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero que quiero decir es que a diferencia de algunos países de Latinoamérica, Chile no se caracteriza por tener este tipo de pseudomonas, al menos en los hospitales de mayor complejidad. Nuestro problema no son las pseudomonas PAN-DR. De hecho, desde mi experiencia en mi hospital, que es solo de adulto y que es de alta complejidad, nuestras pseudomonas son bastante bonachonas, incluso siendo sensibles a ceftazidima, cefepime, son como bastante tratables a diferencia de esta. Lo segundo es que, bueno, efectivamente, todas las familias de antimicrobianos que están informados aquí están R y bien R, ¿cierto? Sí. Todo mayor o igual a. Por lo tanto, lo primero que a mí me gustaría, bueno, otra cosa que pasó acá es que esta es la tarjeta 403 del VITEC. Nosotros no tenemos esta tarjeta, pero cuando nosotros evaluamos tenerla en nuestro hospital, lo que te dice en el fondo la empresa o el proveedor es que tú tienes que usarla de entrada, ojalá, en cepas que tú sospechas que van a tener mucha resistencia. Entonces, tremendamente importante conocer la epidemiología local, conocer la probabilidad pre-tarjeta o pre-test, ¿cierto? De que en el fondo esta cepa salga resistente. Por lo tanto, acá uno se ahorra una tarjeta completa y muchos más Rs, probablemente. Y te ahorras 24 horas. Y te ahorras 24 horas, ¿cierto? Entonces, en mi caso, o en nuestro hospital, nosotros con mi colega evaluamos que esta tarjeta íbamos a usarla, por ejemplo, en Klebsiella pneumoniae, en nuestro realidad. Ese era el nicho. Ese era el nicho porque tenemos un 80% de BLE, tenemos un 60% de resistencia a piptazo, tenemos un buen porcentaje de carbapenemasas, por lo tanto, sí es el escenario donde íbamos a partir con esto y ahorrarnos la plata y el tiempo, ¿cierto? Perfecto. Y bueno, y en este caso puntual tenemos una pseudomonas aeruginosa que es resistente a todos los carbapenémicos y a ceftazidima viactam, bueno, ceftolostano tazobactam perdido también, pero también a Astroenam, lo que me obliga a descartar sí o sí que tenga una carbapenemasa, que uno al final va abusando el ojo y dice, esto tiene cara, cola, orejas de carbapenemasa y es probablemente, después el Seba nos va a decir, pero sí, Seba nos va a contar el misterio. Seguro que va a tener, y entonces incluso uno podría, nosotros en nuestro algoritmo propio vamos directo a la confirmación, no al tamizaje. Perfecto. ¿Ya? Que también es un buen tip. En este caso, con una probabilidad alta pre-inmuno, el 100% casi de las pseudos van a tener carga, por lo tanto, les vamos a hacer la inmuno directo. O sea, le haces la inmuno, cepa se va al equipo y cepa se va también a inmuno. Y bueno, y ahí nos va a contar el Seba que salió, pero tiene también además mucha cara de metalo o de que tuviera metalo y algo más. Sí. Por lo tanto, estaríamos obligados a hacer un test de sinergia que también hay que decir que está difícil porque CLSI no validó el menos del año pasado ni este año el test de sinergia para pseudomonas. Exacto. Sí, se ve compleja la cosa. Seba nos va a contar ahora qué es lo que pasa, qué es lo que hizo él con esta cepa y nos va a iluminar sobre lo que olfatea con el antibiograma el Alvira. Bien, aquí les voy a contar. Nosotros tenemos kit de sinergia de Rosco. También este kit se llama Pseudomonas Acinetobacter y se mide igual que el kit anterior, con una sinergia mayor o igual a 5 milímetros. ¿Se acuerdan que yo les comentaba sobre la cola de pescado? Bueno, como el fantasma de Pac-Man, una cosa así. Ah, sí. ¿Ya? Son similares y, bueno, estas cosas que son un poco visuales tienden un poco a confundir a las personas, sobre todo cuando no hay mucha experiencia en la lectura de estos kits. Entonces, siempre hay que quedarse con lo que sea más objetivo, medir los halos y ver si hay diferencias o no. En este caso, por ejemplo, que se basa en imipenem, tenemos que es 9 porque estos discos son un poco más grandes, son como unas tabletas similares como las de vitamina C, son muy grandes. Imipenem con borónico, imipenem con ácido epicolínico, imipenem con EDTA, imipenem con, no, este es cloxacilina de alta carga, de 400 microgramos. Se utiliza el de alta carga en pseudomonas a diferencia de las enterobacterias. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que si vemos no hay
nada que cumpla este criterio de mayor a 5, Perfecto. en este caso en particular. Entonces, esto sí llama la atención, pero el fabricante no indica qué significa esto. O sea, si yo veo esto, ¿qué pasa aquí? Pero si uno lo observa, hay algo raro, ¿no? Hay algo más. Entonces, nosotros tenemos el CORIS, porque en atención primaria aparece mucho menos frecuencia la escarpa penemasa, entonces para nosotros es más fácil el test de sinergia antes que un test inmunocromatográfico, y obtuvimos esto. Este test inmunocromatográfico se llama CORIS. Testea las Big Five o las 5 más comunes escarpa penemasa, que son las IMP, las BIM, NDM, KPC y OXA48. Aquí la K es de KPC, está muy clara, ¿no? Sí, se ve muy sí. bien. Hasta yo la veo sin Pero, pero aquí la BIM, la verdad se ve un poco borrosa. Sí. Uno podría sospechar de que a lo mejor lo contaminé. Pueden pasar miles de cosas, ¿no? Hemos tenido alguna experiencia dependiendo del proveedor. ¿Ya? No es que uno prefiera un proveedor sobre otro, pero hay limitantes. Hay limitantes que dependen mucho de la epidemiología, como decía la doctora Simián, que puede ser que en mi hospital tenga KPC 33 y en otro hospital tengan KPC 2. Y eso puede afectar el rendimiento de estos kits. Entonces hay que tener también sospechar de esto para no abandonar los tests que son fenotípicos, por ejemplo, colorimétrico o de sinergia. Perfecto. Porque si me da negativo no significa que sea negativo realmente. Entonces, para confirmar, utilizamos GeneXpert, el kit de CarvaR, y encontramos esto. Perfecto. BIM y KPC detectada. Entonces, concuerda con lo que se obtuvo en la inmunocromatografía y es un doble productor. Ok, o sea, esto que tú dices, este tip es súper importante en la inmunocromatografía porque todos sabemos que CORIS es uno de los tests que ocupamos, es de los más antiguos, yo creo que es de los primeros que testeamos y que muchos de nosotras validamos en el ámbito técnico, pero han salido muchas marcas de diferentes orígenes, entonces esa BIM que se ve en el fondo muy tenue podría perfectamente ser negativa tal vez en un anticuerpo no muy depurado que esté fijado en esta plataforma de nitrocelulosa. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es muy importante testear. Ojalá tener ¿cómo se llama? Una colección de... que yo invito a la gente a tener colecciones de cepario. Cepario, por supuesto. Yo les llamo monstruarios porque en realidad uno guarda los monstruos. Porque las ATCC son todas perfectas, como la modelo. Exacto. Pero la vida real es como la Barbie. Tal cual. Claro, la ATCC es como la Barbie. En realidad yo guardo estos monstruos que aparecen de vez en cuando porque también te sirven como challenge para estos tests. Así que yo creo que es una buena invitación a testear. Y si no, yo creo que siempre habemos muchas que podemos compartir parte de nuestra colección también para que otros prueben sus test y puedan hacerlo con tranquilidad, que yo creo que lo que uno quiere es que no se te vaya a pasar un mecanismo de resistencia y que vayan a ocupar ese antibiótico en el paciente desde esa perspectiva, ¿ya? A ver, Elvira, reflexiones sobre este caso. Bueno, reflexiones sobre este caso. No angustiarse, buscar alternativas. Creo que siempre como confirmar y doble confirmar, como nos mostraba el Seba. Y algo que también lo dijo, que es súper importante, cuando uno tiene un algoritmo de tamizaje de carbapenemasa, donde partes por la confirmación y eso te da negativo, estás obligado a hacer un tamizaje en el fondo hidrolítico, ¿cierto? Perfecto. O sea, o un Carba-NP, un Blue Carba, el test de sinergia, lo que tengas en la mano en tu laboratorio. O sea, ojalá que tuvieras ambas, que en las que tú sospechas que puede tener o no quieres gastarte la inmuno, ok, vas a eso, pero si tú no tener solamente la inmuno, porque te podría estar pasando cualquier otra carbapenemasa que no sea la que están en la inmuno, ¿cierto? Exacto. Y de hecho también es una forma de detectar nuevos mecanismos, porque si no vamos a detectar los Big Five y podemos estar absolutamente llenos de otros mecanismos que en muchas ocasiones pudieran ser o menos hidrolíticos, inclusive darte un antibiograma con todo sensible.
Así que también eso es una reflexión relevante. No sé, Cevita, ¿alguna reflexión sobre el algoritmo que tú aplicas? ¿Cómo te ha resultado en la parte práctica? Sí, mira, bastante bien. Lo primero que nosotros nos fijamos en el laboratorio es la SIM. Si la SIM es alta, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, si muchas veces uno tiende a confiarse de que puede hacer un cierre de porinas con bombas de flujo. Y si tengo las cefalosporinas sensibles, como que uno dice, cierre de porina y bomba de flujo y no me preocupo. Eso ahora, por ejemplo, a nosotros nos pasa que nos dan BIM, a pesar de ser sensible a la cefalosporina y a piptazo, y solo resistente a carbapenémicos, como que imitan el mismo perfil. Entonces ya no confiamos en nadie, no hacemos inmediatamente. Sale una Pseudomonas, usamos la tarjeta, digamos, en este caso 403 y aplicamos desde carbapenemasa porque ya nos ha pasado y queremos como dejar bien, digamos, bien establecido que Pseudomonas no hay que creerle, hay que probar todo. Son traicioneras. Son muy traicioneras. Sí. Bueno, vamos a pasar a nuestro caso 3. El caso 3 es un paciente de sexo masculino con un cáncer de próstata que tiene un catéter urinario permanente y que ha sido hospitalizado por fiebre y sospecha de foco urinario. Tenemos la cepa que se ve en la fotografía muy bonita. Tiene un recuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, que esto es algo importante desde el punto de vista clínico. Y vamos a ver a continuación el antibiograma. Y este antibiograma, a ver, María Elvira, ¿qué opinas de este antibiograma? Bueno, primero antes, porque a mí siempre me produce mucho conflicto las ITUs CUP, ¿cierto? La ITU asociada a catéter urinario permanente o sonda Foley o como uno la quiera llamar, porque lo que nos dice la literatura en el Diagnostic Stewardship es que el urocultivo en personas usuarias de catéteres urinarios tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Cierto? O sea, en el fondo, si a mí me sale negativo, yo digo, ya este paciente no tiene una ITU. Sin embargo, al contrario, cuando sale positivo, cuesta asociar, en este caso es más evidente del punto de vista clínico, pero hay muchos urocultivos que se toman en pacientes que tienen CUP, que probablemente son mal indicados y que nos confunden y nos llevan a usar indiscriminadamente antimicrobianos. Entonces, en este caso tenemos más de 100.000, un único, ¿cierto? Microorganismo único. Microorganismo más la clínica, o sea, esto obviamente es una ITU-CUP, pero a veces no es tan evidente, ¿ya? Sí. Bueno, en este caso tenemos esta Klebsiella aerógenes, que es de este grupo que nombraba Sebastián, de este grupo 2, ¿cierto? De las que la ITSA les llamó, no, ya lo olvidé, pero como de alto riesgo de expresión de AMC, ¿cierto? Por lo tanto, en nuestro manual de antibiogramas local del hospital lo tenemos en un grupo separado de los enterobacteriales y tienen un informe de antibiograma distinto. Perfecto. Nosotros no informamos las cefalosporinas de ningún tipo, o sea, de primera a tercera, no informamos ampisulbactam, y le ponemos una nota cuando el CFPIME da mayor o igual a 4, porque a pesar de que cuando es 4 es sensible a dosis dependiente, lo que dice la guía ITSA es que se ha visto que los que tienen esa SIM pueden ser portadores además de una BLE y se desaconseja su uso. Perfecto. Entonces en este caso vemos que tiene efectivamente... Le usaron la tarjeta como más ampliada porque la otra va a tener cosas que no me van a servir, ¿cierto? Y podemos ver que es resistente a piptazo, es resistente a Stronam también, y dentro de los carbapenémicos tenemos el ERTA resistente, tenemos IMI sensibles, pero hay como que fijarse ahí, ir un poquito más, cavar más hondo y decir que esa SIM de 1 nos gustaría que fuera menor o igual a 0,25, ¿cierto? Exacto. Está, de hecho, el punto de corte es 1, o sea, está justo en la que más, ¿cierto? Igual que la otra que era como limitona, Exacto. En este caso estamos igual. Entonces también es tener el ojo crítico de mirar los antibiogramas no solamente como el SIR, que probablemente va a tener un médico general, que es lo que yo fui durante un tiempo, sino que ir más allá y mirar la SIM, ¿cierto? Y ver dónde nos estamos moviendo. En este caso...
probablemente, bueno, tenemos además que las otras alternativas, Amica está resistente y el ciprofloxacino está intermedio. Por lo tanto, efectivamente, nuestra arma terapéutica probablemente es ser un beta-lactámico. Exacto. Y además, en el fondo, esta SIM disociada de imimero nos hace ruido en el sentido de que este paciente, o sea, si un médico va a ver esto, dice, le dejo un carbapenémico. Entonces, queremos ir un poquito más allá. Cevita, ¿y qué le hiciste tú para dilucidar el mecanismo de resistencia? Bien, doctora Benadov. Aquí tengo un screening. Esta placa que es de screening, que sería como una placa secundaria, aparte de lo que llamaríamos un Tier 2, según CLSI, tenemos ceftazidima, amoxiclavulánico, cefotaxima, que ya lo comentamos en el primer caso, es para ver si hay sinergia o colitas de pescado. En este caso no pasa así. Luego tenemos meropenem, piptazo e imipenem. En este caso lo que más llama la atención, si ustedes se fijan, hay un halo truncado y además hay colonias dentro del halo. Siempre cuando vemos esto, tenemos que pensar que esto que se está expresando aquí entre mepenem y piptazo es porque es un inductor muy fuerte de la enzima AMC. Y además, esto que vemos acá podrían ser colonias contaminantes. Podríamos pensarlo, entonces habría que, en el primer caso, repetir. Y uno puede decir ya, si está en la colonia pura, como es en este caso, aunque ustedes no lo crean, esto se ve aquí, esto que vemos aquí se llama Eagle Effect o efecto águila, que es donde hay una especie de éstasis entre las colonias y son más resistentes. Y hay que considerarlo resistente ya per se. Perfecto. O sea, vemos esto y es resistente. Entonces acá, además, como mencionaba la doctora Simián, se hizo el tamizaje de cefepime con amoxiclavulánico para ver si había esta deformación del halo en búsqueda del ABLE. Esto quizás, como era SIM de 4, no era tan relevante, pero si hubiese sido SIM de 2 o de 1, igual los invito a hacer la búsqueda, porque las beta-lactamasas de tipo CTXM pueden ser sensibles a cefepime. Perfecto. En este caso dio negativo. Y tuvimos que usar GeneXpert porque ya no había de otra alternativa y era una KPC. ¿Y era solo una KPC? Solo una KPC. Bueno, a ver, Elvira, reflexiones sobre esto. Aquí se dice que quede peina para atrás. Nada, o sea, no hubiera sospechado ni soñando que esta era una carbapenemasa. De hecho, en nuestro hospital no se hubiera tamizado nada y hubiéramos confiado, o sea, no hubiéramos quedado con esto, como en el fondo con la información de la SIM o del equipo. Y ahí también uno podría reflexionar hasta dónde nos hemos automatizado o full automatizado en nuestra vida como microbiólogos desde el laboratorio, cuando efectivamente las cosas fenotípicas y de mirar en la placa también nos aportan información. Absolutamente. Entonces, quizá uno podría pensar que tenemos que ayudarnos y hacer algo híbrido, ¿cierto? Sí. Como no en todo, obviamente, no vamos a hacer doble pega todo el rato, pero quizá en casos como este donde tengamos dudas, hacer placas y mirar la cepa y cómo se comporta y cómo están los halos y si es que están estas colas de pescado o hay colonias dentro del halo, ¿cierto? Y etcétera. Sí, es súper interesante. Sí, sí. Yo creo que esa es una muy buena reflexión. Si bien lo automatizado nos permite sacar rápido nuestra rutina, yo creo que esta es una muy buena reflexión para tener esos algoritmos y en el fondo aquí cuando tú hiciste la interpretación y hiciste como olfateo que digo que hacemos los microbiólogos en el laboratorio, dices no tiene sentido este imipenem con mero. Muchas veces yo creo que hay que detenerse un minuto y también el tecnólogo aprender que esto no lo valide y que un poco lo converse también con uno. Así que las ventajas en el fondo que hay de la placa. Así que por sobre lo automatizado, si bien lo automatizado nos permite sacar relativamente rápido las cosas, con menos repetición, pero yo creo que no podemos abandonar lo manual absolutamente. A ver, Seba, no sé si quieres hacer alguna reflexión final. Estamos terminando ya nuestro último capítulo de nuestro Microtalks. Sí, muchas gracias, doctora Benadov. Los invito
y las invito a todas quienes escuchan y participan del podcast que no dejen a la discodifusión de lado. Si bien ahora es un método estándar, por ello no significa que no sirva en el laboratorio. De hecho, ya vimos varios casos donde sí aporta mucha información, sobre todo en posiciones estratégicas de sinergia. Entonces, quizás no es necesario hacer a toda la rutina, pero sí hacer a casos específicos que comprometan, digamos, las limitantes de lo que uno puede ver en un equipo automatizado. Entonces, son cosas que van de la mano y que deberíamos probar siempre cuando tengamos la duda. Y como bien dijo la doctora Simián, que hay que tratar de establecer criterios sobre a qué voy a hacer placa o a qué no, y así. Entonces, eso un poco a enfrentar, porque muchas veces nosotros en el laboratorio tratamos de tomar lo macro como un embudo, ¿no? Entonces cuando llamo a lo micro, ahí donde la cosa se pone un poco más difícil y salen cositas así como esta. Sí. Entonces esa es la invitación. Yo también quiero hacer otra invitación. Hay que recordar también que, como tú mencionabas, va a haber un lanzamiento de una nueva tarjeta. No olvidemos leer los insertos y las limitaciones de los métodos automatizados. Yo creo que ya sabemos bastante de las limitaciones del método de difusión en disco, pero nos hemos enfrentado a nuevas tarjetas, nos hemos enfrentado, y esos son también nuevos desafíos, también con nuevos antimicrobianos en estas nuevas tarjetas que tampoco tienen tanta data. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es súper importante leer las limitaciones y los insertos. Yo creo que es una práctica que es saludable dentro de la microbiología. Vamos entonces a agradecer a nuestros dos invitados de primera calidad, ambos amorosísimos, muchas encantadores, además gracias. Grandes educadores, así que muchas gracias, Sebastián. Le damos las gracias a la doctora Simián. Y este último capítulo fue hecho con mucho cariño. Sabemos que les encantan los casos no clínicos, sino que casos microbiológicos, casitos microbiológicos. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes y nos vemos pronto. Muchas gracias.